Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Embajador israelí en la ONU denuncia contrabando de armas para terroristas en vuelos comerciales desde Irán a Líbano y Siria. Incendios forestales en Israel afectan a viviendas en Zichron Yaakov. Trump se desmarca de la extrema derecha. Los yihadistas cambian de estrategia y piden que se atente en los países de origen en lugar de viajar a Siria o Irak. Tras las noticias del día volveremos con la agenda cultural, pero ahora vamos a esa primera noticia, y es que el embajador de Israel en las Naciones Unidas, Danny Danon, advirtió en una carta a los miembros del Consejo de Seguridad que Irán está usando sus vuelos comerciales hacia el Líbano y Siria para enviar armas a su socio menor y vasallo, el grupo terrorista islámico chií Hezbolá. Según denunció, el contrabando de armas para Hezbolá utiliza aerolíneas comerciales tales como Mahaner. La República Islámica ha usado esa organización para perpetrar atentados contra blancos israelíes y norteamericanos en todo el mundo. Bueno, y no solamente israelíes y norteamericanos, recordemos que Hezbollah es el autor físico del atentado contra la mutual israelita argentina en el año 94, un atentado, el mayor atentado antisemita, ni siquiera anti-israelí, antisionista, no se puede disfrazar, un atentado antisemita que tuvo lugar en el extranjero y por lo tanto Hezbollah es un grupo terrorista a pesar de que hay organizaciones internacionales que se resisten a reconocerlo porque también tiene una rama política que es la que controla al país del Líbano, la que la tiene aferrado al país del Líbano como país vasallo de Siria. Bueno, aparte de todo esto, pues lo que ha denunciado el embajador Danny Danon, porque nosotros hasta ahora se tenía constancia del contrabando de armas, del envío de misiles, de mucho armamento, por ejemplo, a través de países como justamente atravesando Irak y Siria, pues como esos cargamentos llegaban definitivamente a Hezbollah. Siria no era problema y el norte de Irak tampoco era problema en las épocas de descontrol que hubo hasta hace poco. Ahora tienen el problema que la ruta iraní, digamos, para completar el arco completo desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, tiene que pasar por la eliminación de Daesh. Por eso también se apresuran tanto, porque la idea es lograr ese arco hegemónico. Bueno, pues eso ha llevado a que últimamente hubieran tenido algunos problemas para abastecer a estos socios. También lo intentaron a través de terceros países como Sudán, que utilizaba su flota por encargo de Irán para descargar material bélico en Líbano o en Siria para las milicias de Hezbollah. Ahora, ya acabadas todas estas vías, pues han optado directamente por llevarlo en los vuelos comerciales. Estamos hablando de armas que son misiles, no son una caja de pistolas para no sé quién. No. Se trata de misiles de medio, de largo alcance, etcétera, etcétera, que se desarman y se entregan como si fueran maletas. Esto viene empaquetado en maletas desde Irán como si fuera que algún pasajero la ha despachado y entonces pues los empleados de los aeropuertos tanto en Beirut como en Damasco lo descargan sin mayor problema y los que van a retirarlo son personas especiales que se lo llevan, no abren la maleta ahí, tienen acordado con la gente de aduanas que eso no se controla, etcétera, etcétera. Es increíble que esto sea así, pero se hace igual como las vías del narcotráfico, ¿no? Que tantas veces pasan por los aeropuertos. Bueno, lo único que nos falta es ver a los camellos llevando en su cuerpo granadas o algún componente electrónico, porque realmente la osadía y el desparpajo con que países como Irán financian y arman a los grupos terroristas como Hezbollah, pues no tiene límites y esto está denunciado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por supuesto que no van a hacer absolutamente nada como hasta ahora.
Unas 30 dotaciones de bomberos y efectivos del ejército luchan contra el fuego desatado el martes en Zichron Yaakov, una localidad a 35 kilómetros al sur de Haifa, a la que sus habitantes habían retornado tras ser evacuados. Varias viviendas resultaron gravemente dañadas, algunas completamente devastadas por el siniestro. Otro gran incendio se desencadenó en Kiryat Gat y Moshav Lachish, en una zona boscosa en el sur del país, pero allí el fuego fue controlado. Los bomberos también contuvieron parcialmente un incendio que se desató cerca del asentamiento de Dolev en los territorios en disputa en Cisjordania. El cuerpo de bomberos permanece alerta por temor a que los fuertes vientos y el clima seco puedan reavivar el fuego. El ministro de Seguridad Interior manifestó que la ola de incendios forestales plantea interrogantes sobre si fueron provocados intencionadamente. Sí, es que llama la atención porque, vamos a ver, Israel está en el mismo hemisferio de España y nosotros también aquí tenemos muchos problemas con incendios forestales, pero eso suele pasar en verano, no en otoño, cuando ya el clima es más lluvioso, más frío, y aunque en Israel igual el régimen de lluvia sea inferior al de España, pues en las zonas como en las que se mencionan de Lachish o de Zichron Yaakov no son zonas desérticas, o sea que puede ser de que este año haya llovido menos que otros años, pero no hay una sequía extrema que produzca este fenómeno. Seguramente algún caso de estos, posiblemente el de Zichron Yaakov, se deba a una imprudencia o algún desperfecto en una casa que derivó en un incendio que luego se propagó, lo que sea. Pero lo que pasa es que justamente cuando ya se propaga el incendio, se declara un incendio muy grande en una zona, que en otra zona al mismo tiempo también se declara un incendio, esto mosquea un poquito. Así que yo estoy un poco, aunque no tenga ningún dato en la mano, con el ministro de Seguridad Interior, diciendo que habría que estudiar muy bien si no han sido provocados, porque en Israel, a diferencia de lo que muchas veces sucede en España con los incendios forestales, no hay ánimo de especulación porque los terrenos no valen más si se queman o no se dan permisos de construcción o de rehabilitación por el hecho de que sea una zona que deja de ser agrícola o lo que sea. No, allí estas leyes son distintas. Por lo tanto, hasta ahora no se habían declarado incendios más que cuando surgen por razones naturales. Hace 4 años hubo un gran incendio en el Carmel, en esta zona cercana a Zichron Yaakov, porque es una zona boscosa y frondosa que posiblemente con que haya una pequeña foco inicial, pues esto se propaga muy deprisa. Lo que sí ha contribuido a la propagación es que han soplado vientos que han llevado las llamas de un lado a otro. Así que Israel hoy en día está enfrentándose, digamos, con todos sus mecanismos a este fenómeno natural o no natural, como comentamos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quiso desmarcarse de la extrema derecha en una amplia entrevista en la que habló sobre el cambio climático, negó sus posibles conflictos de intereses y continuó con sus ataques a los grandes medios. En una de sus escasas salidas de la Torre Trump, el presidente electo se desplazó hasta la sede de The New York Times para responder durante algo más de 1 hora a las preguntas del periódico, uno de los blancos favoritos de sus críticas a la prensa. En el encuentro, Trump expresó su rechazo al movimiento de ultraderecha conocido como alt-right, que apoyó mayoritariamente su candidatura y lo repudió. Trump defendió de las críticas al que será su estratega jefe, Stephen Bannon, cuyo nombramiento ha sido atacado con dureza por los demócratas y por muchos medios de comunicación, precisamente por sus vínculos con el citado grupo suprematista. Trump también señaló su intención de ceder el control de su compañía a sus hijos y se mostró molesto con el escrutinio al que él y su familia están siendo sometidos en este ámbito. El presidente electo abordó también asuntos como el cambio climático y dijo que está considerando la posibilidad de retirar a Estados Unidos de los acuerdos internacionales, aunque no lo dio por seguro. Bueno, seguimos con estas medias tintas del candidato que en la campaña era tan tajante y no dejaba lugar a duda en lo que iba a ser, pues ahora que sí va a ser presidente, pues
está echándose atrás en muchas declaraciones, por ejemplo, los del cambio climático, que era algo también de lo que se había hablado mucho, pues que iba a borrarse de todas sus compromisos internacionales, pues parece que lo va a estudiar. Lo único que dio por seguro es que va a retirarse del Tratado Comercial del Pacífico, que beneficiaba de alguna manera más a China y a Japón que a los Estados Unidos. También hizo alusión, y esto fue lo más importante y lo más jugoso de la entrevista, es que fue al New York Times, que fue el periódico que más se enfrentó a él, y en la entrevista habló pestes del New York Times, diciendo que habían sido unos vendidos, que habían sido unos manipuladores, etcétera, etcétera. Con lo cual el New York Times ahora tiene que publicar todo eso y que no sé exactamente cómo será percibido por el resto de la población. Lo que también es interesante, no diría que trascendente, porque estos otra vez son palabras y todavía hasta el 20 de enero que empiece a tomar decisiones en firme, pues no sabremos mucho más, es este supuesto alejamiento y condena a la ultraderecha. Él ha sido apoyado por grupos de ultraderecha, del Ku Klux Klan, de estos de alt-right y tal, pero él ahora dice que no tiene nada que ver con ellos y que incluso condena toda actitud de racismo y de segregación y de suprematismo, etcétera, etcétera. También le han apretado un poco los tornillos con el tema de que, claro, va a haber un conflicto de intereses porque él es multimillonario y tiene empresas muy importantes que seguramente también reciben contratos del Estado. ¿Y cómo va a ser? Bueno, él ha dicho primero que eso se lo va a pasar a los hijos, que tiene hijos mayores y que llevan muchos años ya haciéndose cargo de la empresa en muchos ámbitos. Y también se ha mostrado molesto porque dice que a otros candidatos y a otros presidentes nunca le echaron en cara y les recriminaron tanto los negocios anteriores que podían tener. Él dice que justamente por ser millonario pues no necesita y no va a hacer ningún negocio con los Estados Unidos, porque justamente pues su visión y su intención es reconocer que la labor que tiene por delante es mucho más importante que todo lo que ha hecho hasta ahora. Pero como decimos, esto es palabritas en el viento. Veremos qué es lo que sucede hasta el 20 de enero, pero hasta entonces estamos seguros que cada 3-4 días tendremos alguna noticia con algún pronunciamiento de Donald Trump que nos dé alguna pauta sobre por dónde van a ir los tiros. Terminamos las noticias hablando de la inteligencia antiterrorista occidental que ha detectado mensajes que confirman un cambio de estrategia de grupos como Daesh, cuyos captadores buscan radicales dispuestos a atentar en sus propias comunidades en lugar de viajar a combatir en Siria o Irak. Las pérdidas de territorio tras las ofensivas militares contra Daesh, así como el aumento de la presión policial en toda Europa, han provocado este cambio de doctrina. Ahora se les pide a los reclutadores que busquen mártires para atacar en sus comunidades europeas. Sí, digo, la inteligencia antiterrorista occidental debe escuchar también Radio Sefrat, porque esto es algo que venimos repitiendo hace muchas semanas, no sé si meses, yo creo que también meses, que dijimos, la ofensiva terrestre, la reconquista militar de Daesh, esto puedo recordar perfectamente que vengo sosteniéndolo hace más de un año, que a pesar de que todo el mundo decía, no, porque Daesh tienen experiencia de combate, tienen armas, que esto, que lo otro, yo todo el tiempo sostuve que no tienen nada y que a la primera de cambio, evidentemente, van a haber bajas en los ejércitos, porque así son las cosas. Cuando se dispara, incluso hay gente que muere por balas de los propios amigos que están disparando desde atrás y que fallan el tiro, ¿no? Pero que esto no tiene ni media leche en el campo de batalla y que todo el problema que había en el plano militar con Daesh era el acojone que le entró a todo Occidente con los vídeos de las decapitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que sí han empezado esa ofensiva, por lo menos en Mosul, ahora que también la aviación rusa bombardea sin ningún tipo de problemas morales
en destrozar el último hospital para niños y que esto que el otro. Yo me pregunto qué hubiera sido ese ataque si hubiera sido de la aviación israelí. Vamos, estaría todo el mundo estaría en las calles con pancartas. Pero todo el mundo, hasta los judíos del mundo hubiéramos salido a la calle con pancartas. Pero lo hace Rusia y nadie dice nada. Nadie ha llevado una banderita a quejarse a la embajada de Rusia o a la embajada de Siria siquiera. Es decir, están masacrando. Todos hemos visto estas imágenes esta semana de cómo los niños que estaban allí en las incubadoras los tienen que arrancar los cables, llevárselos porque les están bombardeando encima. Bueno, todo esto lo que quiere decir es que sabiendo que este iba a ser el destino de Daesh una vez que empezaran los ataques en serio de Occidente o en este caso de Rusia, considerada como, digamos, como potencias militares. Una vez que ataquen, pues la estrategia de Daesh iba a ser exactamente la misma que tenían antes cuando todavía formaban parte de Al-Qaeda, y es atentar en los sitios de origen, atentar en Occidente, que saben que tiene un efecto psicológico tremendo, mucho mayor que las conquistas o no conquistas que se puedan hacer en Siria o en Irak, donde la mayoría de los lectores de los periódicos y los espectadores de los telediarios no saben ni siquiera ubicarlos en el mapa. Así que el problema no es de que ahora Daesh cambie su estrategia. El problema es que estaba cantado y el tema es si estamos preparados. Y yo digo que no. Yo digo que no, que especialmente los países que tienen más representatividad como punteros en la lucha antiterrorista, le hace, por ejemplo, a Estados Unidos, le hace, por ejemplo, en Europa, Francia, que se apunta a todas las guerras que se pueda combatir al terrorismo en el mundo, pues en el ámbito doméstico están muy, muy mal dotados. Estados Unidos, entre otras cosas, porque hasta ahora, por lo menos con la administración Obama, ni siquiera reconoce cuando hay un atentado terrorista yihadista, porque por una cuestión de corrección política no pronuncian esa palabra, un atentado yihadista, porque dicen que golpea a las minorías musulmanas. Entonces, si no reconoces eso, ya estás muy mal preparado para cuando te vengan a matar con cuchillos, con atropellos, con disparos, con todas las técnicas y armas que han sido probadas durante este último año y medio en Israel. Los yihadistas no tienen que hacer ningún curso ni ver cosas en YouTube, solamente con ver en las noticias qué han hecho los palestinos en Israel. Saben que ese es el método con que pueden matar y provocar más pánico en las sociedades occidentales. Si no consiguen bombas para hacer estallar unas líneas ferroviarias como en Madrid o en el metro como en Londres o los aviones en Estados Unidos, porque ya están dotados de muchos mecanismos de seguridad, pero nada más sencillo que salir a la calle con un hacha, con un cuchillo, atropellar gente con el coche y después rematarlos con el cuchillo, el que tenga posibilidad de conseguir un arma, usarla, y si no, pues tirar piedras en las autopistas para que la gente se estrelle, y una vez que se estrelle salir a machacarlos y a acuchillarlos. Claro que así serán detenidos o serán disparados por la fuerza de seguridad, pero no les importa. Todavía a Occidente no le entra en la cabeza lo que es un terrorista yihadista, que no le importa morir, al contrario. No es solamente una cuestión ideológica y de gloria, es un beneficio económico, salva a la familia. El que mata salva a su familia, no solamente en el Edén de los yihadistas, sino también a nivel económico. Eso también lo van a aprender de Palestina, donde los subsidios que nosotros como españoles de nuestros impuestos se envían a la Autoridad Nacional Palestina, se utilizan para subsidiar y dar premios a los que hayan matado en actitudes terroristas a ciudadanos israelíes. Así que esto es lo que va a venir. Hay que estar preparado porque nuestros gobiernos no lo están. Y no le están, entre otras cosas, porque a la gente tampoco parece que les importa mucho, a menos que vengan ya y salgan de la casa, de la puerta al lado. Hasta que no los tengamos encima del cuello, no vamos a saber cuál es el peligro real, pero eso llegará no porque yo sea un agorero y porque sea un pesimista, sino porque está cantado, está escrito.
está denunciado, aparece en los periódicos, y lo que no aparece en los periódicos también sucede, pero aparece en letras muy pequeñas. Esto cada día va a ser el pan nuestro. Hasta aquí el tiempo de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal? Hola, Alex. Encantada de estar aquí contigo y con nuestros oyentes. Bueno, pues igualmente. Y nada, cuéntanos qué nos traes hoy. Estoy encantada de estar aquí, pero la primera noticia no me encanta ofrecérsela precisamente. Porque de nuevo tenemos que hablarles del BDS, de esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel que emprende cada vez que hay algún evento cultural, alguna participación israelí en ámbitos universitarios o artísticos. En este caso es el mundo gastronómico el que se ha visto afectado por la actuación de estos que se supone que son pro-palestinos, pero que ante todo son anti-israelíes. Resulta que se está celebrando en Israel hasta el 26 de noviembre, concretamente en Tel Aviv, el festival gastronómico Round Tables, del que ya les hablamos la semana pasada, el año pasado en su primera edición. Es un encuentro súper interesante en el que restaurantes de todo el mundo acuden a Tel Aviv para realizar intercambios con restauradores y con establecimientos del país, ¿no? En este caso se celebra, como les decimos, en Tel Aviv. Bueno, pues ya se han notado los primeros efectos de la acción del BDS, en concreto el restaurante de José Avilés en Oporto, en Portugal, Castiño de Avilés, ha aparecido con manchas de pintura roja en sus fachadas y pasquines pegados en la cristalera en los que se acusa al cocinero de colaborar con la ocupación sionista. No es solo el caso de este restaurador portugués, sino que cada uno de los 13 restaurantes invitados al festival han sufrido algún tipo de presión, como cartas o manifestaciones ante la puerta del local para que cancelaran su participación en este Round Tables. Es el caso del restaurante gallego Maruja Limón de Vigo, con una estrella Michelin, o el madrileño Triciclo, uno de los más interesantes de la capital de España, que también está participando o ha participado en el Round Tables y que ha sufrido las presiones del BDS. Por lo visto, según esta información que hemos extraído de la prensa nacional, este restaurante madrileño anunció, según BDS, que era tarde para cancelar su participación, pero que en el futuro ya no lo haría. No sabemos si esa es una información real, cierta, porque claro, la credibilidad del BDS, pues permítanos que la pongamos en duda. También BDS acusa al gobierno español por patrocinar el evento junto a las bodegas Golan Heights Winery, que se beneficia de la anexión israelí de los montes del Golán. Eso es lo que dicen desde BDS. Se trata de la segunda edición de Round Tables en Israel. En esta edición están asistiendo, porque se desarrolla hasta el 26, 5 restaurantes más que en la primera edición, y según la organización, el 90% de los invitados declinan la participación este tipo de presiones de los del BDS. No quiero añadir adjetivos. Justo, Alex, por casualidades, teníamos acceso aquí en Radio Sefarad a una entrevista con el dueño del madrileño Triciclo, justo antes de que realizara el viaje a Israel. No le pudimos localizar por eso, porque tuvo que viajar y no pudimos hablar con él. Esperamos poder hacerlo para que nos hable de su experiencia, que esperamos que haya sido muy buena. Bueno, pues veremos qué nos puede contar. ¿Qué más nos traes? Bueno, ahora sí que vamos a buenas noticias, ¿vale? Venga, porque la editorial Acantilado nos invita a la presentación de Kafka, Los primeros años, los años de las decisiones, los años del conocimiento, de Rainer Stack. Se presenta este libro, dicen que es la biografía definitiva sobre Kafka.
se presenta, como les decimos, este jueves en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona a las 7 de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo. Estarán presentes, por supuesto, el autor y a quien acompañará Jordi Llobet, que es catedrático de literatura comparada, crítico literario y editor de las obras completas de Kafka. Ignacio Echevarría, que es filólogo, editor y crítico literario, escribe regularmente para El Cultural, y Luis Fernando Moreno Claros, director en filosofía, traductor y crítico literario en Babelia. Estará Stack muy bien acompañado y sobre todo todos los que, pues que se acerquen a conocer un poquito más este libro, Kafka, los primeros años, los años de las decisiones, los años del conocimiento, de Rainer Stack. Bueno, pues ahí queda esa cita en Barcelona para este próximo jueves, día 24, a las 7 de la tarde. Recordamos, Sala Raval. La Sala Raval del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Perdona la voz que tengo, pero el catarro me persigue como... Es una especie de BDS. Es el tiempo, de momento, bueno, que solo sea un cambio de voz. Eso, terminamos con una buenísima noticia, otra. Porque el Centro de Artes Escénicas de Yad Sharon, cerca de Herzliya, en Israel, va a ser el escenario de la Feria de Sevilla de Israel. Yolé. En este caso no es en abril, es en noviembre, en concreto los días 28 y 29 de noviembre. Es una información que nos envía nuestra querida Sosi Israeli, una de las responsables de la organización de esta Feria de Sevilla en Israel, y lo hace junto a Esmadar Primor. ¿Qué habrá en esta Feria de Sevilla israelí? Bueno, pues un lugar de encuentro para alumnos, músicos, amantes del flamenco de todo el país. Se contará con concursos de coreografía y de sevillanas. Habrá un tablao urbano donde actuarán los mejores artistas de Israel y artistas invitados que llegarán desde nuestro país, desde España. En el patio central pues habrá escenario con actuaciones de las escuelas de flamenco de todo Israel. También habrá participación española y hay como pues eso, una feria con puestos de trajes, accesorios, comida y bebida al estilo español. No sabemos si habrá rebujito de ¿no? todo. Bueno, pues eso, y hay una exhibición también de trajes de faralaes. Bueno, pues mira. Así que si están en Israel y tienen espíritu sevillano y flamenco, pues nada, les invitamos a unirse a esta Feria de Sevilla en Israel, que se celebra el 28 y 29 de noviembre. Muy bien, pues ahí queda esa cita para llevar a Andalucía y sobre todo Sevilla hasta Israel. Muchas gracias, Raquel, por la agenda cultural de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana.